Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Valores Vitales. Otra vez estamos juntos para seguir compartiendo acerca de esta serie que hemos llamado ¿Quieres ser sano? Una serie muy interesante porque sacamos varias enseñanzas de solamente un acontecimiento que sucedió allí en San Juan 5. El evangelista nos menciona un milagro solamente y de un hombre que estuvo 38 años allí esperando el movimiento de las aguas. Nos cuenta, usted léalo completamente, pero dice que estuvo 38 años esperando porque ¿qué era? Paralítico, entonces no podía acercarse a las aguas que se movían para que él fuera sano, según decía la costumbre o el mito que había en ese entonces. Esperaba de alguien que le diera una ayuda para hacerlo. En ese momento Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y entonces de allí sale nuestro estudio. Pero junto con este milagro, como dije anteriormente, Jesús quería dar un discurso y enseñó a los judíos, a los sacerdotes en ese tiempo, sobre qué era más importante en el día de reposo, si sanar a un hombre o no, o dejarlo enfermo. Y él lo había sanado. Con el tiempo él encuentra a este hombre en el templo. Y dice la Biblia que allí tuvo una conversación con él y le dijo algo interesante. Y quiero decírtelo porque de eso vamos a hablar hoy. Acerca de, en el versículo 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O en el versículo 14 de San Juan 5, recuerden. Entonces, para que no te venga alguna cosa peor, vete y no peques más. Has sido sanado, es como si fuera la causa en este caso, pero la enfermedad, yo lo expliqué en la clase anterior, tiene muchas causas, ¿verdad? Pero quiero hablar sobre algo que Jesús le dijo, pecado. En este caso es por causa del pecado, pero hay muchas razones o fuentes o causas de la enfermedad, no solo del pecado. Ahora él le dijo, vete y no peques más. ¿Qué es el pecado? Y bueno, parece que es fácil para todo el mundo entender qué es el pecado, ¿no? Pecado es ofender a Dios, dicen algunos, etc. La palabra en el griego quiere decir amartía, es decir, errar el blanco. Errar el blanco, el objetivo que tenías, la dirección correcta, es faltar a las leyes de Dios. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta qué es el pecado? ¿Quién nos dice que algo es pecado o no? Bueno, los que creemos en Dios y tenemos la palabra de Dios como regla de fe y conducta intachable para nuestras vidas, entonces nos aferramos a ella y la palabra revela lo que es pecado, nos dice. Ahora, puede haber circunstancias en la vida que dicen otra cosa, por ejemplo, que vos hiciste algo por causa de algo que sucedió antes, o que justifican lo que has hecho. Mataste por matar, por cuidarte, por protegerte, etc. Puede haber distintos tipos de ocasiones en las que faltás o rompes una ley, la ley de Dios. Ahora, dejando de lado las circunstancias o lo que te pueda decir no es pecado. Hoy en día hay tantas cosas que le dicen blanco, blanco a lo negro y negro al blanco, etc. Hay tantas cosas que son circunstanciales, son relativas, pero el Hijo de Dios sabe qué es pecado y qué no es. Así que podemos seguir adelante con nuestra vida, pero sí sabemos lo que es pecado y tenemos que pedir perdón al Señor. No podemos seguir así sin saber que tiene una consecuencia. Si yo transgredo por ejemplo, una ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, una ley de tránsito, pasar con mi vehículo en rojo, un semáforo. Yo sé que transgredí una ley. Ahora,
Eso yo lo sé, ¿por qué? Porque hay una ley de tránsito que me lo dice, entonces yo lo sé. Pero además, me va a venir una boleta seguramente que yo transgredí esa ley. Esa es la consecuencia de haber transgredido la ley. Ahora, transgredir la ley de Dios dice que la paga del pecado, la paga, la consecuencia de faltar a la ley de Dios es la muerte. Así que no hay absolución en cuanto a eso. No es con dinero que yo puedo pagar como una multa. Me dice que la ley de Dios que debo morir. Ahora alguien tomó mi lugar. Alguien fue mi sustituto para que yo no muriera. Alguien perfecto, que nosotros sabemos que Jesús. Él tomó nuestro lugar. Él fue el cordero inmolado que tomó nuestro lugar. Perfecto. Y así Dios aceptó, porque ese sacrificio era perfecto. Si no, cualquiera podría morir por su pecado, pero no es. El Señor no lo acepta, no es así, sino que aceptó un sacrificio perfecto como el de Jesús. Ahora dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso nos dice Romanos 3:23. Pero, o más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál es la solución a este problema que tenemos, que el hombre, que es el pecado? La solución es ir a Cristo, la solución es estar en Cristo, es una posición, un estado nuevo, un estado que hemos pasado de muerte a vida, un estado de vida nueva en Cristo. Así que solamente con Jesús podemos tener liberación completa de la paga del pecado, de ese pecado que nos acecha a cada uno de nosotros. Hoy podemos ser libres de pecado. ¿Te animás a orar conmigo? Yo te pido que allí donde estás te inclines y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este momento y yo te recibo en mi corazón, Señor. Te reconozco como dueño, Señor, de mi vida y que he transgredido las leyes de Dios. Perdóname, Señor. Dile al Señor, perdóname, Señor. He transgredido las leyes, he cometido pecado, he errado el blanco, Señor. Perdóname y libérame, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, entonces has pasado a la familia de Dios y eres libre de toda condenación. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.